El agua como viene se va, escampa como escampa también en tu corazón, pero no por ello hay más luz y anochece. Escuchas el peque 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 del motor de la nave que se apaga a pocos metros de la orilla y hunde su quilla en el barro negro, lamido por el agua de la lluvia que sigue desaguando en el río. El laberinto de los Endriagos de Hugo Lluen es el último ganador del Premio Copé de novela. Este premio se viene otorgando hace 40 años, pero ¿qué significa realmente para los escritores peruanos? Veamos. El Premio Copé creo que es un milagro cultural para nosotros quienes escribimos, porque a partir de ahí mi vida cambió. Cromwell Jara Jiménez ganó el Premio Copé de Cuento en 1985 por su obra La fuga de Agamenón Castro. Y es testigo de que ganar aquel concurso de literatura no solo significó su libro publicado y difundido, sino también fomentar la lectura y la creatividad literaria de verdad, en todos los rincones posibles. Me invitaron a varios lugares del país, me invitaron a todos los departamentos, las universidades, los pedagógicos para hablar de cuento y de casualidad, como yo acababa de egresar de literatura, con licenciado en literatura, entonces me dediqué a hacer talleres porque me gustaba y por esa razón yo me moví en el país hasta ahora por todo lugar. En Copé me hicieron sentir escritor, en Copé me hicieron sentir alguien especial. Ya no era el que escribía una historia, un cuento y que me iba a mi casa. No, en Copé me dan categoría, ¿ya? Y yo cuando veo que mis amigos ganan premios, yo me siento muy contento porque lo consideran. Le dan el trato que debe tener una persona que es distinta a otros que no escriben. Porque el trabajo de la literatura es un trabajo muy arduo, muy difícil, de mucha entrega, de mucha concentración. Y eso lo distinguen en otros países. Cuando yo voy a Alemania, a mí me dan trato de ministro. Voy a Cuba, me dan trato de ministro. Voy a otro país, me reciben y me dan un lugar. Últimamente se está haciendo eso cuando me llevan, por ejemplo, a la feria de Trujillo y me dan un lugar. Me siento yo escritor. El premio Copé comenzó como una especie de reemplazo de los antiguos premios de fomento a la cultura que dejaron de darse hacia los 70s. Desde esa época hasta adelante, ininterrumpidamente hemos venido logrando establecer 4 categorías de literatura para poder reconocer los esfuerzos y promover la creatividad literaria. En ese sentido, eso fundamenta inclusive el fondo editorial de Petroperú, de Petróleos del Perú. Planteó esta idea de promover la creatividad literaria básicamente por eso, porque no se tenían o se habían dejado de tener estímulos de reconocimiento de los valores identitarios. Actualmente existe ya el Premio Nacional de Cultura, que también Petroperú ha apoyado en relanzar del Ministerio de Cultura. Y eso se necesita en todas las sociedades. La empresa es muy consciente que este tema de revalorar o permitir que se estimule la creatividad, sea cultural, literaria, artística, plástica, teatral, lo que fuese a nivel de la cultura, es el referente más importante para consolidarnos como nación, como sociedad en su conjunto, para ser más sólidos como personas. El Premio Copé va a cumplir 40 años y en ese tiempo han sido ganadores y finalistas grandes representantes de la literatura peruana, como José B. Adolf, Leopoldo Chariarce, Eduardo Chirinos, Óscar Colchado, José de Piérola, Eduardo González Viaña, Pablo Guevara, Washington Delgado, Carlos Herrera, Miguel Ildefonso, Cromwell Jara, Gregorio Martínez, entre otros. Asimismo, el concurso se sostiene por el prestigioso jurado que lo ha acompañado en este tiempo, como los recordados Luis Jaime Cisneros, Ricardo Silva Santisteban, Eleodoro Vargas Vicuña, Estuardo Núñez y Carlos Eduardo Zabaleta. También los reconocidos Antonio Gálvez Ronceros, Edgardo Rivera Martínez, Mario Montalbetti, Marco Martos, Carmen Ollé y Giovanna Polarolo, entre los más destacados. El más reciente ganador del Premio Copé Novela es Hugo Lluen, con su libro El laberinto de los Endriagos.
Hola Hugo, gracias por la entrevista. Acerca de la novela ganadora del premio Copé, El laberinto de los Endriagos, cuéntanos cómo fuiste compilando esta información y creando este universo ficcional y por qué se demoró tanto en ver la luz este proyecto. La novela, la idea, el germen que dio origen a la novela se remonta a la década del 80, cuando yo era un adolescente en la universidad y en un bar de la Plaza de Armas de Arequipa me enteré de la noticia de un joven arequipeño que se había ido a Madre de Dios a hacerse minero y a hacer fortuna en los lavaderos de oro. Originalmente quise que fuera una novela de aventuras y bueno, fui acopiando la información, pero el día a día, el quehacer cotidiano, los compromisos familiares, en fin, fueron posponiendo la redacción de la novela. Pero en esos 40 años ya casi transcurridos se fue acumulando información, lecturas, vivencias, que se plasmaron recién a fines del 2012, o comienzos del 2013, cuando tomé la decisión ya de escribirla y viajé a Madre de Dios, estuve una temporada allí, compartí con los mineros informales de la selva fue como un catalizador de esa experiencia que hizo que todas las lecturas y todo lo pensado durante esas décadas se agolpara de pronto en las páginas que comenzaron a escribirse prácticamente solas. No fue una novela de aventuras como pensaste originalmente. La aventura es la que yo viví escribiéndola, en realidad. Bueno, la novela se enriqueció tanto que en lugar de contar la historia de un personaje en unos 6 meses, que calculaba yo que era lo que se iba a narrar, la vivencia de 6 meses del personaje, se fue ampliando en el tiempo y también horizontalmente en el número de personajes. Calculo que fácilmente hay más de 50 personajes en la novela y en el tiempo se extendió hasta comienzos del siglo XVI fácilmente, hasta el siglo XX. Es una novela histórica por un lado, es una novela realista por otro, pero con un trasfondo de realismo mágico y una melodía perenne en toda la novela, que no es una música, sino un tono, es la poesía. Si podría decir algo, el personaje oculto de la novela es la poesía. ¿Y quiénes vendrían a ser los Endriagos? Quise reflejar, ya haciendo una lectura profunda de la novela, o sea, qué hay detrás de todo esto, el mundo de los derrotados. La historia del Perú es la historia de un país dividido, de dos países, pareciera que así fuera, de dos países que corren paralelos. Un país oficial y un país oculto, agazapado. Aparentemente el mundo de los derrotados, de los sectores derrotados, de los provincianos, de las castas étnicas derrotadas, marginadas, excluidas, pero no vencidas, que están ahí agazapadas y latentes siempre por reivindicarse, por recuperar el lugar que les corresponde. Y creí que el lugar ideal para reflejar esto era ese ímpetu, ese deseo de vivir y esa energía que había en Madre de Dios, en toda esta cultura marginal, muy violenta de Madre de Dios, pero llena de vitalidad, ¿no? Para los ojos de un ciudadano de Lima o de cualquiera de las grandes ciudades del Perú, los puede ver, no los logra entender y los siente como personajes medio monstruosos, deformados por su violencia o por esa manera de entender el mundo diferente. Y el Endriago es eso, es un ser híbrido entre un ser humano y un animal, una bestia, o entre una mezcla híbrida de dos bestias que crean un ser mitológico, fabuloso, fantástico, pero además terrible. Tú eres de carrera abogado y filósofo. ¿Desde cuándo eres consciente de que también eres escritor? Yo me considero un aprendiz escritor, existiendo tantos escritores importantes que han ganado el premio Copé,
Yo todavía no asimilo, a pesar del tiempo que he ganado el premio. Sí estoy muy feliz, estoy muy agradecido con el jurado, con el premio Copé y además con la familia que supone el premio Copé, porque descubrí que los ganadores del premio Copé siguen vinculados de alguna manera al premio, manteniendo comunicación con los que van ganando el premio y lo acogen a uno, y se conversa, lo aconsejan, lo que me ha pasado a mí con muchos de los que han ganado ya el premio. Y es una experiencia interesante porque ahí sí uno se siente parte de un entorno, de una sociedad, de un grupo abocado a la literatura, identificado con la literatura y viviendo para la literatura. Aparte de los lectores que nos apasionan las novelas de realismo maravilloso, ¿quiénes más deberían leer tu obra? Yo creo que no lo hubiese escrito si no hubiese estado en Lima, viviendo la sensación del Perú en su totalidad, que es algo que se refleja en esta novela. Pero, como te digo, hay una gran deuda con la poesía. Así que, en todo caso, esta es una novela para quienes no leen narrativa, leen solo poesía, que son cada vez menos. Y la gente que le gusta, por ejemplo, el realismo maravilloso, Alejo Carpentier, García Márquez, es una novela que es tributaria de los grandes escritores del realismo maravilloso. Y finalmente es una novela tributaria también del Perú en general, pero no del Perú de Lima, sino de las provincias, del entorno, del Perú, de las zonas olvidadas, de las zonas marginadas del Perú. Muchísimas gracias, Hugo, y felicitaciones por el premio.